Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo noches, bien? doctora. ¿Cómo Yes, está? bien, Un bien. placer tenerla hoy con Realmente, nosotros para que nos pueda disertar sobre esto, que bastante es un tema que es muy importante, nos ayuda mucho en la clínica diaria. Y antes de claro que sí. dejarla que comience con el tema, quiero avisarles a todos que si ya está habilitado el chat, que me han comentado que sí, yo los puedo ver, ¿sí? Me dicen que está deshabilitado, pero sus mensajes me van llegando, no se preocupen. Lo que vamos a hacer es elegir preguntas si ustedes tienen alguna consulta. Vamos a esperar a que la doctora termine la disertación y vamos a elegir algunas preguntas para responder en vivo y las que no alcancemos, no se preocupen que las vamos a responder por mail, ¿sí? Cualquier cosa ustedes vayan dejando, escriban que yo las veo, no se preocupen, ¿sí? Bueno, los dejo con la doctora. Todo suyo, Vamos doc. más. Dale. Ahí va bien. ¿Se ve, Betiana? Sí, yo lo veo, doc. Bien, bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo les va a todos? Gracias por estar a esta hora que sé que es complicado, que es la hora de la cena. Quiero tentarlos para que utilicen el análisis de orina. Quiero contagiarles mi pasión por este análisis porque lo realizo todos los días. Eh, Realmente desde o sea, el 2009 que hicimos la especialidad de medicina felina, la primera corte en Casilda, eh, gracias al doctor Alejandro Paludi, que él ahí nos enseñó a todos a usar y sigue dando clases de este tema en la especialidad. Comenzamos a usar el análisis de orina y no me despegué de él hasta ahora. O sea, 16 años todos los días haciendo análisis de orina. Les cuento un poquito que vivo en Alcorta, sur de Santa Fe. Es un pueblo de 8.000 habitantes. Estoy a 100 kilómetros de Rosario. Y la zona de influencia en cuanto a la derivación de casos a la veterinaria para tratar de llegar al diagnóstico lo antes posible es más o menos esta zona que está señalada, con un montón de colegas, amigos, con los que trabajamos en conjunto, se puede decir. Así que bueno, el objetivo es ese, llegar al diagnóstico y devolver rápido al paciente para que siga su tratamiento. Este es el lugar donde trabajo, o donde vivo, se me ve Alcorta. Un poco de lo que es la veterinaria, que es un cat friendly gold estándar, tiene un sector específicamente para felinos, como es la sala de espera, la sala del consultorio, la internación. Hay un quirófano siempre preparado a las 24 horas, el laboratorio que está completamente equipado. Ya tenemos también, no sé si se ve el cursor, pero el PCR también, hemograma bioquímica, le hacemos la citología y el último que llegó, este hermoso aparato, gracias al laboratorio Coach, con el que podemos medir hormonas y marcadores sanguíneos. Este es el consultorio donde hacemos el análisis de orina. Esta es más o menos la cantidad de orina que realizo por día, entre 10 y 15 a todos los pacientes. Todos ya saben que les toca el pinchacito y el que no se entera cuando viene. Y bueno, el tema que nos trae hoy, o sea, cómo llegar al diagnóstico sin perdernos en el camino. Realmente sabemos que nuestros pacientes no nos hablan y si estamos hablando de un paciente felino, además de no hablarnos, no explicarnos, encima lo esconde. Así que tenemos que ser un poco magos para encontrar el diagnóstico. Y las maniobras semiológicas básicas, lo que aprendimos en la facultad, realmente no nos da mucha respuesta para lo que es las enfermedades del medio interno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué camino seguimos? Podemos copiar la medicina humana y tratar los síntomas, como pasa muy frecuentemente, lamentablemente, tratar síntomas, es medicar sin un diagnóstico presuntivo, o sea, si tiene vómitos, cortamos los vómitos, si tiene diarrea, cortamos la diarrea, si tiene fiebre, bajamos la fiebre. Y bueno, evidentemente vamos a lograr un bienestar momentáneo, pero a largo plazo generalmente no está bueno. Y eso es como bucear en el río Paraná. Y no digo nadar, digo bucear, o sea, no vamos a ver nada oscuro, río marrón.
Otra forma de medicar, lamentablemente, de tratar a nuestros pacientes es salir a pescar, hacer fishing, que es pedir complementarios, pedir muchos análisis, también copiando mal de medicina humana. Obviamente que hay médicos que llegan al diagnóstico de otra forma, pero estamos acostumbrados que vamos al doctor, le decimos que nos molesta y nos dan una batería de análisis. En veterinaria esto generalmente oscurece más que aclarar porque nuestros pacientes son más complicados por eso, porque no hablan y no nos pueden expresar. Entonces es salir a pescar, a ver si enganchamos. Por ahí pescamos. Yo lo que les invito a todos con el análisis de orina es nadar y bucear en aguas transparentes. ¿M? Realmente no es lo que me gusta hacer lo que siento que hago con el análisis de orina. Entonces, de esta forma, iniciamos un camino diagnóstico ordenado. Es una quinta maniobra semiológica más porque la hacemos yo, por lo menos, así como lo aprendí del doctor Alejandro Palud y del doctor Uter, la realizo durante la consulta, delante de los tutores, que tiene otro plus. Delante de los tutores es una forma de transmitir y de conversar distinto con los familiares de nuestros pacientes. Entonces, queremos el diagnóstico definitivo. Eh, en- Perdón que voy a sacar de acá esto. Queremos el diagnóstico definitivo, entonces empezamos como con anamnesis, miramos, preguntamos, tocamos. Eh, la anamnesis muchas veces ya empieza en la casa, en el WhatsApp, ya empezamos a preguntar. Entonces llega el paciente, empezamos con la semiología y ahí identificamos algunos parámetros, dos o tres signos vitales que nos van a ayudar para llegar al diagnóstico, pero no es suficiente. Si a esto le sumamos el análisis de orina, sí vamos a tener casi siempre un diagnóstico presuntivo. Y es ahí cuando sí podemos pedir la bioquímica, las otras pruebas complementarias, pero todos en referencia a nuestro diagnóstico presuntivo. Y la monomedicación, que también es válida cuando no tenemos ninguna otra herramienta y necesitamos probar a ver, suponemos que puede ser un ejemplo, podemos suponer que por el análisis de orina, o sea, el análisis de orina es el que nos va a permitir poder utilizar bien esta forma que es la monomedicación. Sin análisis de orina vamos a seguir pescando. No les voy a dar ejemplo porque se los voy a pasar ahora en un ratito. Entonces, ¿qué buscamos con el análisis de orina? Nos aporta marcadores tempranos de enfermedad renal, como la densidad y la proteinuria. Nos marca las proteinurias mucho antes, nos manifiesta proteinurias mucho antes que la azotemia, o sea, antes que la bioquímica nos muestre elevados urea, creatinina y fósforo, lo va a marcar el análisis de orina. Detecta pigmentos biliares mucho antes que podamos encontrar en la bioquímica algún dato cambiado relacionado al hígado. Es muy sensible a microhematuria y a sangre oculta, permite elegir medicamentos a utilizar en pacientes renales, es el mejor método para realizar chequeos de control en pacientes gerontes, porque realmente si el análisis de orina les da bien, es muy poco probable que les dé algo mal en la bioquímica o en el hemograma. Eh, por eso, por ahí en gerontes, para hacer una sola maniobra de screening es muy útil. Permite también analizar líquidos de fusión. Es muy frecuente que en las veterinarias nos toque drenar para tanto sea pericardio, tórax, abdomen, y necesitamos saber qué tipo de líquido es. Bueno, los mismos cuatro pasos que para la análisis de orina lo podemos hacer para estos líquidos. Y evalúa el medio interno en solo 4 minutos. Es sencillo, económico y rápido. Yo no puedo empezar a hablar de semejante análisis que me acompaña todos los días diciendo que lo uso porque es bueno, bonito y barato, aunque es real, es bueno, bonito y barato, pero si no fuese sencillo, si no fuese económico y no fuese rápido, yo lo usaría igual porque realmente no existe otra técnica que nos aporte tantos datos sobre el medio interno de nuestros pacientes. Entonces, empezamos el ureanálisis tiene 3 pasos. Dos de ellos los realizamos casi en 4 minutos. Eh, Sería el color, el olor y la turbidez, que es la parte del análisis físico, solamente en 4 minutos ya lo tenemos. El análisis químico, que es la densidad, la proteína, el pH, glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, pigmentos biliares, urobilinógeno y nitritos,
Lo tenemos todo junto en 3 minutos y medio y nos lleva 5 minutitos más el sedimento urinario, que nos aporta muchísimos datos. El tema de la muestra, entonces, por ahí me pregunto, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace más si es un análisis que se hace rápido, que nos lleva 4 minutos? ¿Por qué no se hace más? Me parece, no sé, ahora lo vamos a hablar cuando tengamos las preguntas, a mí me parece que la mayoría tiene problemas con la obtención de la muestra. Este tema de la muestra, yo ahora voy a hablar de casos que nos muestren por qué el análisis de orina es importante, pero no voy a hablar de técnica en sí del análisis de orina. Solamente les cuento la muestra, o sea que necesitamos saber en qué momento tomamos la muestra. La preparación previa es fundamental para que nuestros pacientes vengan con un ayuno de líquido de 2 horas, un ayuno de sólidos de 12 horas o 6 horas, según sea canino o felino, que tengan retención de orina, porque así tenemos muestra, y en qué momento del día es fundamental porque todo cambia. Durante el día hay cambios de un montón de parámetros normales. Entonces, cuando hacemos controles, tenemos que citar siempre en el mismo horario a los pacientes. Con respecto a de qué manera tomamos las muestras, este me parece que es un problema. La citocentesis es el gol estándar y hay miedo para pinchar la vejiga. Y bueno, los invito ahora a que pierdan ese miedo, vamos a ver algunos videos. Y cuando lo realizamos, hay que realizarlo dentro de los primeros 30 minutos. Hay que hacerlo sí o sí porque hay células que desaparecen, células que aparecen, cristales que desaparecen, otros cristales que aparecen. Por ejemplo, los de estrubita van a haber más, los de oxalato de calcio va a haber menos, y así van, y según si se congela, si se enfría o no, hay muchos cambios que suceden si enfriamos o si no lo usamos, si no lo vemos durante los primeros 30 minutos, por eso es importante hacerlo durante la consulta como una maniobra semiológica más. Y acabamos con algunas formas de tomar la muestra. Esta es citocentesis. Obviamente que todos los gatos tienen que estar con las vías permeables, urinarias permeables, o sea, esto no es para gatos obstruidos. Para gatos obstruidos es la talla vesical. En este caso es citocentesis. Son 2 minutos, con una mano tomamos la vejiga y con la otra entre nuestros dedos punzamos. Esta gata si quiere bajar de la camilla, pero estoy sola con ella y puedo tomar la muestra lo más bien. Así que se puede. Y en las perras, esta es una perra que no está sedada, es una perra de casi 35 kilos. Es una técnica fácil, tanto para hembras como para machos, si queremos tener la mejor muestra, que es la muestra de la vejiga. En machos podemos usar la sonda uretral, pero ya tenemos otros datos. Acá están algunos colegas probando a ver si podían encontrar el borde craneal del pubis. Esta es una gatita, fíjense, con una mano toma la vejiga, punzo, saco, listo, son 2 segundos, ya está. Y tenemos la mejor prueba, la mejor muestra. Eh, Acá vemos bien en otra forma otro enfoque, es en craneal, del borde craneal del pubis, 2 centímetros hacia adelante, 45 grados, apuntamos la aguja hacia la cabeza, estoy señalando el pubis. Generalmente con 2 horas de retención de orina ya la vejiga viene con esa forma que estoy señalando. No es necesario tener un ecógrafo. Si no tenés ecógrafo lo podés hacer igual. En gatos no les aseguro que no es necesario. En perras a veces podemos no encontrarlo en ese lugar y lo buscamos con el ecógrafo, pero no es necesario. Otra técnica es el chorro medio, que es apretamos la pancita del gato, apretamos la vejiga, sale el primer chorro, descartamos porque se pasó y limpió, y bueno, tomamos la muestra del que sigue. Realmente hay muchos papers que avalan esta forma de trabajar y hay casi nada de diferencia de una toma a la otra. Otra es decirle al tutor que en el domicilio cubra con una bolsa la litera, tiene que estar cubierta así como está, sucia. Fíjense que esta, no sé si llega a ver a trasluz, hay como una manchita de orina. Así como está, se pone la bolsa, se hace un huequito, esperamos. Generalmente una vez, dos, lo puede llegar a usar, después ya no la usan más y van a orinar a otro lugar. Pero es una buena prueba para hacer un buen intento. Acá sí hay documentos paper que nos hablan y nos dicen que
hay algunas cuestiones que no son perfectas, pero no sirve, sirve. O sea, si esta muestra la analizamos y nos da perfecto, ya está, nos dio todo bien. Si esta muestra no nos da bien, bueno, tenemos que después combinar para hacer una citocentesis. Otra forma es hacer como una chata casera, que es un recipiente de 5 litros, y bueno, acá corre la imaginación. Hay dispositivos que podemos comprar, son importados, y después las copias argentinas para lo mismo. En gatos no es fácil esto. Bueno, vamos a empezar con los casos, que esto, como les dije, no vamos a hablar del análisis de orina como la técnica para realizar, sino cómo nos aporta, cuántos datos nos aporta en el consultorio el análisis de orina. Bruna es una perrita de 2 años, ahora tiene 5. Motivo de consulta, sintomatología neurológica, corría sin obedecer, parecía desconectada, episodios de vómitos esporádicos, después de unas horas mejoraba, y el examen, cuando pasaba muchas horas del ayuno, estaba mejor, y el examen objetivo general, como lo ven, perfecto. Solamente, según la tutora, se le había salido un patito de la fila cada tanto. ¿Qué hacemos? Cistocentesis. Tomamos una muestra de orina y acá ya vemos un color que es un poco más fuerte del esperado, no es ámbar, esto ya es naranja, y es turbia. Todas las orinas turbias, todas las orinas se centrifugan y se miran en el sedimento, pero las turbias más aún. Y acá nos encontramos con, eh, están los 4 pasos: Heller el sedimento, tira reactiva y densidad, y en este caso el diagnóstico nos encuentra a nosotros. Antes de nosotros salir a buscar el diagnóstico, acá ya vemos que el sedimento nos está diciendo que puede haber posiblemente un shunt hepático. Entonces, ese mismo día tomamos la muestra, esto fue fines de noviembre, la muestra de laboratorio de hemograma y bioquímica. Fíjense que sí, si no teníamos el análisis de orina, íbamos a decir, bueno, una pequeña, hay una hepatopatía, hepatasa alcalina, ALT, AST, bilirrubina ahí elevada. Eh, si no teníamos el diagnóstico del sedimento urinario, esto pasaba como algo que le cayó mal. A la semana hacemos otra muestra. Durante esta semana cambiamos la alimentación y medicamos para que el hígado esté un poquito ayudado, y no mejoró mucho. Mientras tanto, tuvimos la ecografía de la doctora Marcela Testa de Vigán y de Vanessa Tosorati de Rosario, que son dos referentes para mí en ecografía, dos ecodoppler. Los dos concluyen que era un shunt intrahepático. ¿M? Entonces, los cristales de biurato de amonio nos están diciendo de que hay un shunt. Entonces, conclusión de este caso: todas las orinas turbias tienen que ser pasadas por la centrífuga y tenemos que ver el sedimento. Todas las orinas, especialmente las turbias. Bueno, vamos por otro caso. Manolo, 10 años, macho entero, sin síntomas, solo vino a control. Realmente Manolo vino a acompañar a su compañera de casa, que venía para control por una alta médica. Y la tutora dice, ya que estoy, viajé unos cuantos kilómetros, vamos a hacer un chequeo, tiene 10 años, nunca fue a la veterinaria más que para las vacunas y nunca tuvo nada. Bueno, tomamos la presión bien, hacemos todo un examen objetivo general, perfecto Manolo, miren cómo se ve bárbaro, solamente tenía esto en la boca, 10 años. Bueno, tomamos una muestra de orina, tomamos muestra de sangre y bioquímica. Ojo que yo esto lo estoy hablando especialmente para los que no tienen la posibilidad de hacer la bioquímica y el hemograma en el momento. O sea, para que los datos del análisis de orina sean suficientes para guiarlos a un diagnóstico presuntivo. Y en este caso, Manolo, de excelente estado general, con la preparación previa de 2 horas de ayuno de líquido, 12 horas de ayuno de sólido y 2 horas de retención de orina, tenía una densidad urinaria que no era normal, que es 1020, o sea, no era normal. Tendría que haber sido con esa retención de toma de agua por lo menos 1025. Hay proteinuria, el pH está en 7. Esto nos está diciendo que hay un problema en los riñones. Cuando miramos el hemograma y la bioquímica, está todo bien, está todo, no hubiésemos sospechado de nada. O sea que si Manolo venía a control y nosotros le hacemos una bioquímica y un hemograma
salteándonos el análisis de orina, nos estábamos salteando una glomerulonefropatía por inmunocomplejos. Es incipiente, el Manolo está estable, pero ya estamos sabiendo que está pasando algo en sus riñones y ya podemos empezar a trabajar en él para que viva más y mejor. Ese es el objetivo. Entonces podemos afirmar que el análisis de orina detecta las proteinurias mucho antes que se manifieste la azotemia. Hicimos la relación UPC de Manolo y dio 1,8, o sea que está en estadio 1 o 2. Eh, Realmente podríamos estar entre 1 y 2. Manolo estaría en el A, o sea, los tratamientos iniciados en los puntos A y B para frenar la progresión de la enfermedad renal eh, fueron exitosos en este cuadro, pero el A vivió más y mejor. Manolo está en el A. Y ahora le muestro un caso que está en el C, sería, no está en el B. Simón, 8 años, macho castrado, pérdida de masa muscular, motivo de consulta, vómitos y anorexia, deshidratación, estado corporal 2 de 5, hipertensión. Hace 5 años que sufrió trauma por accidente de tránsito. O sea que hace 5 años que tuvo un trauma muy complicado, muy importante. Fíjense la presión en 20, 13. Tomamos la muestra de orina como hacemos siempre, primero el análisis de orina. El color ya nos está diciendo, en general hay una relación entre color y densidad, no siempre, porque hay veces que hay un color oscuro que supone una densidad elevada, pero hay pigmentos, entonces hay densidades bajas con pigmentos altos. Pero bueno, generalmente el color agüita, como se ve acá, está relacionado a una densidad baja. Y bueno, proteinuria. Entonces, no concentra, proteinuria, pH 5, el estado general, que pérdida de masa muscular, vómitos y anorexia, estado corporal y todo esto, ya cuando hacemos la bioquímica sabemos que nos vamos a encontrar con una urea elevada, que no tan alta, fósforo 10,9, creatinina 5,3. Es un perro que está con una enfermedad renal crónica descompensada y el grado 4 ahora vamos a ver. eh, este es la ecografía que hacía 3 años se había realizado. La ecografía cuando nos marcan alteraciones corticomedulares o esos riñones que antes le decíamos riñones viejos, ahí ya lo podemos estadificar en uno, o ahí ya hay que mandarlo a un nefrólogo o que lo vea un clínico que tenga conocimiento de nefrología porque algo está pasando en sus riñones. Hicimos el UPC, nos dio 3,8, 3,28, o sea que según el cuadro que nos aporta Iris, en creatinina estábamos en el valor más alto, acá está 4, la UPC está también elevadísima y la presión en 20, más de 180, ya están 200. O sea que este perro está, podemos ponerle una C. Sabemos que vamos a empezar a hacer una nefroprotección, más que nefroprotección, un tratamiento fuerte, vamos a lograr un bienestar, pero sabemos que esta curvita va a ser mucho más corta, o sea, va a vivir mucho menos que Manolo. Solamente logramos un tiempito más de bienestar. Entonces, los marcadores de daño renal, hay marcadores urinarios, marcadores sanguíneos, estructurales y cardiovasculares. Los urinarios, proteinuria y densidad, los sanguíneos, creatinina y fósforo, el SDMA, que ahora lo tenemos a mano, FGF23, que lo van a escuchar mucho, hay un laboratorio importante que ya lo está promocionando, cistatina C, también se está usando muy bien, todavía casi experimental, el hemograma, que nos aporta muchos datos, la ecografía, que nos da datos de la forma, y la presión arterial. Pero si no tenés todo esto, si no podés hacer análisis de bioquímica, hemograma, si no tenés ecógrafo, ni tenés para medir la presión, el análisis de orina solo ya te está dando muchísimos datos para arrimarte el diagnóstico presuntivo. Entonces, la proteinuria persistente asociada a un sedimento urinario inactivo es el marcador, y pongo él con paréntesis o con comillas, porque realmente en mayúsculas es un marcador muy importante porque nos está dividiendo al grupo de pacientes entre pacientes con enfermedad renal y no enfermedad renal, y porque todos los tenemos a mano, o sea, no tenemos que esperar que una super multinacional traiga un aparato muy caro
Son aparatos sencillos, son de uso frecuente, lo podemos hacer con Heller o lo podemos hacer con un aparato para medir, para mirar la tira reactiva, que todos tienen sus pros y sus contras, hay que conocerlas, pero no, la proteinuria nos aporta valor diagnóstico y pronóstico de cada uno de nuestros pacientes. Con el Heller lo que hacemos es cocinar la orina. Esta orina que se vuelca de una forma muy suave, es toda una técnica, que no la voy a describir ahora porque nos va a llevar tiempo, pero es infalible. O sea, si hay proteína, se va a ver en el Heller. Y si en el Heller no hay una línea blanca, es porque no hay proteína. Y es eso, cocinar la proteína con el ácido, que se va a sobreestimar o subestimar según la densidad. Cuanto mayor sea la densidad, la desestimamos, o sea, menos, vamos a poner menos cruces. Cuanto menor sea la densidad, más vamos a estimar la concentración de orina. Entonces, no podemos nombrar por arriba, porque esto es un tema de proteinuria que llevará una clase entera, que puede ser de origen prerrenal, renal o posrenal, pero realmente es algo sencillo, es sencillo para poder identificarlo. Pero volviendo a los métodos, tanto sea el Heller y la tira reactiva, son métodos semi-cuantitativos, ¿eh? Son métodos que nos responden a una pregunta. ¿Existe proteinuria? ¿Sí o no? ¿Nuestro paciente es enfermo, tiene una enfermedad o una injuria renal? ¿Sí o no? Listo. Si no, tranquilos, los glómerulos están bien. Si hay sí, tenemos que preguntarnos, y bueno, ¿y cuánto hay? Tenemos que preguntarnos cuánto hay para estadificarlo y también para poder comparar con la próxima vez que midamos, a ver si estamos en el buen camino y si nuestro tratamiento eh, da buen resultado. Para eso hacemos la relación proteína-creatinina urinaria, el UPC. Y también podemos preguntarnos un poquito más, si somos curiosos, decimos qué parte del riñón está dañado, o sea, cuál es el origen de esta proteinuria. Para eso necesitamos saber qué proteína es la que está pasando y para eso está la corrida electroforética y el SDC Page, que se hace, no es que es algo que lo que estoy diciendo es todo lo pueden hacer ustedes, en cualquier parte del país donde estén, en cualquier pueblo que tienen que tener, ¿sí? Un bioquímico humano, de humano cerca, porque esto lo hacen en bioquímica humana, es igual que la UPC. Bueno, entonces, nos permite entonces la proteinuria poder saber en qué situación estamos y saber el diagnóstico y el pronóstico de nuestro paciente. Vamos a otro caso, Ernesto, 15 años, motivo de consulta, anorexia de 5 días de evolución. Bueno, la cara de Ernesto nos está contando algo, pero en sí los tutores estaban preocupados porque Ernesto había dejado de comer, estaba con anorexia. Nosotros cuando vimos esa cara, ya teníamos al diagnóstico presuntivo, los diagnósticos presuntivos en la cabeza. Por supuesto que tomamos muestra de orina, de sangre y citología. El análisis de orina nos mostraba una proteinuria, como ven acá, no sé si ven el cursor, nos muestra una proteinuria marcada. Esa proteinuria es muy elevada, haciendo que está un gato con ayuno de líquido con 1020, tendría que estar por acá, de arriba, 1035 hacia arriba. Acá les marqué esto que está fuera de contexto, pero la esterasa leucocitaria les quiero recordar que en los pacientes felinos les va a dar siempre, muchas veces positivo, y no quiere decir que tenga leucocitos. O sea, esto desestímenlo. No, por encontrar esta almohadilla color lila, no mediquen con antibióticos, ¿eh? Bueno, saliendo de la leucocito esterasa, hay proteinuria, densidad baja, entonces pH 5. Bueno, encontramos imágenes compatibles con criptococosis en la citología de la nariz. Bueno, vemos que la bioquímica desastrosa. eh, Vemos que, bueno, este es el hemograma, pero la bioquímica está mal. El hemograma tiene anemia. ¿Qué nos permite? No me vamos a poner a hablar de criptococosis, pero sí nos permite el análisis de orina poder elegir el tratamiento que vamos a usar. Si el paciente es renal, es nefrópata, no vamos a usar una foterecina que sí es eficaz, es la de elección, pero es nefrotóxica. Eh, Fuimos por el itraconazol. Además, sabiendo que hay esta proteinuria, tenemos que ir a mitigar esa cantidad de inmunocomplejos que hay en los riñones
para que los dejen funcionar un poquito mejor. O sea, el tratamiento es largo, pero quiero que les quede de este caso que los inmunocomplejos muchas veces que se forman por distintos tipos de infecciones son los que van a colapsar a los glomérulos y llevar a una enfermedad renal compleja. Bueno, Loba. Loba es una perra ya de 10 años. Seguimos con el tema de proteinurias. 10 años, motivo de consulta, polidipsia, poliuria, anorexia, vómitos, le cuesta caminar y cuando ya nos dicen último celo hace 2 meses, y bueno, ya todos tenemos el diagnóstico presuntivo en la cabeza. Una hembra entera hace 2 meses tuvo el celo y ahora tiene todos estos datos en la anamnesis, eh, un estado general muy malo, el pelo hirsuto, pérdida de pelo, de peso y la bioquímica de hemograma no se pudo hacer porque no siempre nos autorizan a hacer estos gastos. Por eso, vamos, el análisis de orina para todas aquellas personas para todos veterinarios que no tengan la posibilidad de hacer bioquímica y hemograma, como me pasó a mí con Loba, eh, nos aporta qué datos. Bueno, Loba, densidad baja, está isostenúrica baja, proteinuria, pH 5. Sabemos que tiene un medio interno complicado y que su cirugía es de riesgo. Eh, También lo que le podemos decir a los tutores es que le podemos hacer una aplicación de un corticoide para tratar de eh, bajar esta cantidad de proteinuria, para dejar que los glomérulos estén un poco más tranquilos, para tener una cirugía un poco menos complicada. Acá hay una enfermedad renal, en este caso el análisis de orina nos permite, eh, tanto con la densidad y la proteinuria, tener parámetros que nos acompañan en el diagnóstico. Bueno, acá tenemos por qué se formaron los inmunocomplejos. Lo de ella es una IRA, una injuria renal aguda por inmunocomplejos. En ella está más complicada, pero no todas las piómetras son iguales. Él les muestra otra piómetra, que son casos para muchos de todos los días y otros ya no ven más piómetras, pero bueno, todavía se ven. Mora, una hembra entera de 7 años, motivo de consulta, polidipsia, poliuria, desgano, abdomen abultado, anorexia, estado general, bueno, a diferencia de la otra, no era tanto más joven, apatía, y el último celo hace 2 meses. La ecografía pareciera que la copié y la pegué, son dos distintas, pero parecieran iguales. No, no son iguales. Eh, las ecografías son todas iguales, son todas el útero aumentado de tamaño, que se palpa, a veces no hace falta tener la ecografía para el diagnóstico, pero sí el medio interno de ella demora es totalmente distinto. La densidad sí es muy baja, hay una tubulopatía tremenda, pero no hay proteinuria y esto es mucho más alentador. Y el pH, bueno, 6,5, la densidad bajísima, está, bueno, no, en este momento el análisis de orina nos está dando marcadores para la enfermedad renal, y estamos hablando de una tubulopatía bacteriana. En ella, ¿qué diferencia hubo entre este útero y el otro, esta paciente y la otra paciente? La recuperación. Ella se recuperó rapidísimo. Cuando vino a sacarse los puntos a los 15, 20 días, ya estaba concentrando normal. Segura que sus riñones necesitan seguir controles, pero si son tutores que no la llevaron a castrar, que no pudieron pagar bioquímica y hemograma, generalmente la mayoría no siguen con controles para ver qué pasa con sus riñones. Las dos perras necesitan seguir, van a ser pacientes renales, sí o sí. Aunque una la lleve mucho mejor, esta última, las dos necesitan controles periódicos. Con respecto a la densidad, que ya lo estuvimos viendo porque densidad y proteinuria van siempre las dos de la mano, pero lo primero que hacen los riñones cuando dejan de funcionar o cuando empiezan a estar lesionados, es perder la capacidad para concentrar. La densidad se pierde antes que veamos la proteinuria. Entonces, bueno, la densidad específica varía de un momento a otro y de un individuo a otro. Lo medimos con el refractómetro y bueno, podemos ver los solutos totales. Este es un esquema para gatos, pero en sí la diferencia es que la hiperestenuria, o sea, esperamos una concentración en gatos por arriba de 1035 y en perros por arriba de 1025. Después en general es parecido, o sea, según
Si es hipostenuria de 1001 a 1008, nos vamos a estar pensando, ya vamos a estar pensando en el diagnóstico presuntivo relacionados a enfermedades metabólicas que lleven a polidipsia, poliuria, insuficiencias hepáticas, primarias o secundarias, administración de fármacos como corticoides, paraneoplasias, que ahora vamos a ver. De 1008 a 1012 es isostenúrica baja, que sí está relacionada con una incapacidad del riñón para concentrar, y es mucho más frecuente encontrar isostenúricas altas, podemos decir, entre 1015 y 1020, todas relacionadas a patologías renales. Les muestro que cómo la densidad es un marcador importantísimo. Micha es una gata castrada de 18 años. El motivo de consulta, polidipsia y poliuria. Se realiza análisis de orina, o sea, que vienen con polidipsia y poliuria, y con densidades bajas, como vamos a ver, de hace mucho tiempo. Se realiza análisis de orina de control desde los 14 años, mostrando una paulatina reducción de la capacidad de concentrar, sin otros datos de bioquímica ni ureanálisis. Presión normal, TSH, T4 libre total normal. Vamos a ver. Esto se tomó en la primera hace 2 años atrás y veíamos la bioquímica normal con una anemia normocítica, normocrómica, pero no hay proteinuria, solamente la densidad que estaba baja, 1025, que si fuera un perro está bien, pero es un gato y come alimento seco. Y la bioquímica perfecta para una gata de esa edad. Acá nos están aportando marcadores tempranos de enfermedad renal, el análisis de orina. Ya empezó con un poco de dolor, así que vamos a ver si tiene artrosis. Sí, tiene artrosis, vino a control este año, toma mucha agua, sigue tomando agua, sigue orinando. En la radiografía este año hay un síndrome de riñón grande, riñón chico, o sea, son achaques, 18 años. Eh, y bueno, volvemos a tomar todas las muestras. Fíjense que excepto el SDMA, del análisis de orina, la bioquímica y el hemograma están igual que hace 2 años atrás. O sea, si fuese por esto, solamente estamos viendo que la densidad nos está marcando que algo está pasando en ella. Eh, Desde aquel momento está con alimento renal y neferprotección. Está en 1025, sigue estando baja, pero estable. Sigue estando la anemia normocítica normocrómica, y bueno, acá hay un detalle de glucosa que tiene que verse por el estrés, porque es una gata que después le volví a medir y está normal. Y el SDMA en este momento nos está permitiendo, lo que tenemos más al alcance de muchos, estadificarlo. Ahora, si esta gata no tiene la posibilidad de ir a una veterinaria que tenga bioquímica y hemograma, ya con la densidad baja, estable, como viene, estamos sabiendo que hay una tubulopatía, que la densidad empieza a mostrarse antes que la proteinuria. Sabemos que es una gata, más aparte con el síntoma de polidipsia y poliuria, es una gata que tenemos que controlar sus riñones más seguidos y hacer una nefroprotección. Micha está, según el SDMA, está en el estadio 2. ¿M? Entonces, yo uso mucho los dos cuadros. Este es más nuevo, el de la derecha. Me gusta más el de la izquierda para explicarle a los familiares de los pacientes, a los tutores, porque me parece que se entiende más, o sea, cómo van dejando de funcionar los riñones. Acá, este cuadro lo tengo directamente en el consultorio. Vamos a hablar otro caso de densidad. Pichi, macho castrado, 8 años, 50 kilos. El motivo de consulta, toma mucha agua, desesperado, y orina mucho y se orina aún acostado. El examen objetivo normal, bioquímica, hemograma normal, TSH T4 libre normal, ecografía de próstata, y tenía hiperplasia de 5 centímetros. Entonces, ¿qué hicimos con Pichi? Dijimos, bueno, vamos a ver cómo va variando su densidad a lo largo del día. Y lo dejamos en internación de control 24 horas con la bolsa puesta. Entonces controlamos cuánto tomó, cuánto orinó, bueno, sí, tenía polidipsia, poliuria, y la densidad 1010. ¿Qué hicimos? El camino diagnóstico. Este algoritmo es del libro de síndromes clínicos de caninos y felinos. Y bueno, hicimos todo el recorrido y llegamos a la prueba de privación de agua. Em,
la prueba se debe hacer bajo controles estrictos en una veterinaria, porque si no se puede complicar. Eh, Él tenía esta densidad normalmente, 1010, y con la prueba de privación de agua, bueno, primero, o sea, descartamos, medimos densidad, glucosa, proteína, uremia, descartamos patologías renales, descartamos diabetes, descartamos, eh, hicimos la relación cortisol-creatinina, bioquímica y hemograma, o sea, todo lo que pudimos, descartando todo, y nos quedaba la polidipsia psicogénica o de algún otro origen. Por suerte, Pichi pudo responder bien a la prueba de privación de agua sin ningún problema. Llegó a concentrar arriba de 1040 después de las 12 horas sin tomar agua y la conclusión fue polidipsia psicogénica. Así que bueno, él está con una restricción de agua diaria y está haciendo una vida normal. En poco tiempo, con el urodensímetro, pudimos hacer toda esta prueba. Rosy es una gatita de 4 años, castrada, 6 kilos, es recatada. No se sabe, no tenemos antecedentes de ella. El motivo de consulta es una gatita derivada porque eh, tienen que cambiar la litera 2 veces por día. Orina muchísimo, toma mucha agua, orina mucho. Entonces acá el refractómetro y la densidad son dos pruebas que vamos a usar en ella durante la internación para ver qué está pasando en su medio interno. Cultivos negativos, aunque podrían dar positivos porque cuando la densidad urinaria es tan baja, hay posibilidad de que haya infecciones más fácilmente. Así que bueno, medimos lo que toma, lo que orina, fuimos midiendo, tenía una polidipsia, dejaba el platito seco, eh, así que durante 24 horas hicimos toda una curva de densidad, siempre baja, eh, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba de privación de agua, como hicimos con Pichi. En este caso, no respondió. En este caso, se deshidrataba, perdía peso, estaba letárgica, y dijimos, bueno, ya que hicimos la prueba de privación de agua y no responde a eso, vamos a hacer una prueba con desmopresina y sí respondió. Ella está en este momento medicada con gotitas en el ojo de desmopresina y bueno, está respondiendo bien, o sea que es una diabetes insípida central. Esto lo pudimos hacer con el análisis de orina, el urodensímetro, controlando continuamente lo que estaba pasando en su medio interno. O sea que acá, bueno, en 5 minutos este caso no lo resolvimos, pero sí nos dio un parámetro de análisis orinal, siempre qué estaba pasando en su medio interno. Vamos a cambiar de paciente. Seguimos hablando de cómo el análisis de orina nos da el puntapié inicial y no nos deja perder en el camino. Esta perra, hembra castrada, 14 años, 20 kilos, motivo de consulta, polidipsia poliuria, se agita cuando corre, estado del sensorio normal, pérdida de masa muscular, hipertermia y hay una neoformación de 7 centímetros que creció de golpe, como todas las neoformaciones de golpe, pero bueno, la tutora de esta galga es alguien, es una amiga, así que es muy creíble que creció de golpe. Presión normal, hidratación normal. Bueno, tomamos la muestra de orina y vemos que hay una densidad baja, 1015, no tan baja como para sospechar de problemas metabólicos como hepatopatías, pero está baja. Ella hizo la retención de orina y no tomó agua 2 horas antes de la consulta. Y bueno, no hay, en este caso casi no hay proteinuria. O sea, acá lo pusimos negativo. Venía con 39 y vemos una hipercalcemia. ¿Eh? La bioquímica, el hemograma está dentro de todo bastante bien, aunque bueno, todo tiene sus detalles y cada caso de esto es para charlarlo 1 hora, pero en sí, lo que estamos viendo es que el análisis de orina nos hizo sospechar de que había una enfermedad metabólica o un problema que nos llevó a decir, bueno, hace falta un análisis de orina y nos encontramos con hipercalcemia. Acá la hipercalcemia la tenemos que corregir siempre. En este caso, como justo dentro de la forma de corregirla es calcio menos albúmina más 3,5, o sea, con un 3,2 de albúmina nos iba a dar eh, casi igual que 15,6. O sea que estaba altísima el calcio, la hipercalcemia. Medimos, tomamos muestras,
mandamos a analizar. Acá yo miro todo, me encanta la citología, pero me gusta enviar las cosas a las muestras a quien sabe más que yo. Por lo tanto, hicimos la radiografía, encontramos una esta neoformación calcificada y la citología nos dice que hay una neoplasia de estirpe mesenquimática de alto grado, o sea que esto muy probablemente sea un osteosarcoma, o sea, algo relacionado, hay movimiento de hueso, de calcio, y por eso había una tubulopatía por hipercalcemia. Por eso es una de las tantas tubulopatías que encontramos, es esta, este es el origen. Bueno, pasamos a Lupe. Lupe es una perrita ya con 12 años, castrada, motivo de consulta, tremores musculares, debilidad muscular, polidipsia, poliuria, examen objetivo general del sensorio normal, hay una leve deshidratación y la presión está aumentada, está en 16. En este momento el tutor no nos autoriza hacer otra bioquímica hemograma porque tenía hecho algo hace poquito que estaba normal. Este es un caso que compartimos con la doctora Lucía Correa, eh, que bueno, fuimos y vinimos con ella hasta llegar al diagnóstico que lo resolvió Lucía. Eh, bueno, en este caso se toma una muestra de orina y la agüita, como le digo, o sea, es una orina muy clarita y sabemos que nos va a dar una densidad baja, una densidad 1015. Mucha proteína, 1015, eh, pH 5, medio interno estaba ya complicado. Hicimos, por suerte teníamos a Marcela a mano, así que la doctora Marcela Testa hizo la ecografía de las adrenales y encontró ya una diferencia de tamaño entre las dos glándulas adrenales, sugerente de un problema central. Lucía pidió la relación cortisol y creatinina en orina, que dio 82, así que bueno, ya estábamos arrimando mucho más el bochín, hasta que convenció a la tutora de hacer una resonancia de la doctora Romina Stancaferro y la glándula hipofisiaria presentaba cambios por señal de contraste. Se consideraba adenoma hipoficiario. A lo que voy es que por ahí no llegamos a estos superdiagnósticos, no siempre en todos lados tenemos la posibilidad de llegar, pero ya el análisis de orina nos estaba diciendo que algo en ella estaba complicado y que necesitábamos o indagar más o derivar. Pero es una perrita que tenía un problema grave del medio interno. La tira reactiva, como en este caso nos permite ver glucosa, por ejemplo, ya dejamos proteinuria, dejamos densidad y nos vamos a las tiras reactivas. Eh, en las orinas normales no hay glucosa, el análisis de orina no se debe utilizar para medir, para seguir el control de un gato con diabetes, nos orienta para diferenciar hiperglucemias con estrés. Acá en este cuadro puse los datos del gato porque son mucho más fluctuantes que los del perro. Eh, hay datos que nos hablan, hay dos líneas que nos hablan que el estrés del gato puede modificar o no puede modificar la glucosa en el momento de la consulta. Yo tengo muchos pacientes que en el momento de la consulta le tomo la muestra y esa orina que viene de la casa no tiene glucosa aumentada, o sea, está dentro de los parámetros normales. Tomo muestra de sangre y hay glucosa, como pasó con la Micha, con otra gata que les mostré, que estaba arriba de 280. Entonces, bueno, es para tener en cuenta, pero no son datos para decir, bueno, uy, mira, tiene 280, tiene 300, ya hay que medicar, hay que hacer insulina. No, no, hay que repetir este análisis y, bueno, de última medirlo con fructosamida, pero nunca el análisis de orina con glucosa alto, sobre todo en gato, nos puede decir que nos puede dar el puntapié para iniciar un tratamiento. Cuidado. Chimuelo, motivo de consulta, vómitos persistentes, macho castrado, 10 años, anorexia de 3 días, hiporexia de 10 días, polidipsia, poliuria, está pobrecito, detonado. Examen objetivo general, muy malo. Son estos gatos que vienen de última, deshidratado, densidad 1012, 2,5 kilos, pérdida de masa muscular, presión alta, proteinuria persistente, glucosuria sin hiperglucemia. Y ahí vamos. Glucosa en la orina
eh, pero no tiene glucosa elevada en la sangre. Ahora les muestro. La densidad 1010, proteinuria, pero fíjate cuando comparamos glucosa en orina y glucosa en sangre, 142. Hiper, el riñón está perdiendo glucosa que no tiene de más en la sangre, o sea que ya es un caso terminal. Urea 180, ya hipercalcemia, fosfato más de 20, 16 de creatinina, o sea, vino a despedirse. Este gato, lo único que logramos es darle de comer para que esté calentito y muera más confortablemente, pero son riñones que nos están diciendo en este caso que ya está al final de su camino. Estaríamos en esta curva poniéndolo ya en la recta final. Bueno, este caso también en este caso vamos a usar tira reactiva para la glucosa, es una hembra, 6 años, castrada, muy buen estado general. Motivo de consulta, está desesperada por comer y no engorda, según la tutora. Y yo le digo, ¿toma mucho líquido y orina bastante? Sí, dice, orina re bien, un montón, clarito, clarito, hermoso orina. Bueno, ojo que esta forma de contestar los tutores, tenemos que tener cuidado, porque por ahí nosotros preguntamos si orina bien, y ellos no saben qué es orinar bien, y la mayoría piensa que si orina mucho y clarito, en relación al tipo de orina del humano, está bien. Y realmente, bueno, no es así. Ella le hicimos un análisis de orina y ahí nomás también la glucosa tremendamente alta. Comparamos después con la bioquímica, 491, o sea, es una perra diabética. Repetimos el análisis y ya se derivó de nuevo al veterinario que la envió para su diagnóstico y esta es una perrita que está usando insulina. Entonces, para perros gerontes realmente es un análisis de la orina que nos aporta muchísimos datos en forma rápida. Ah, bueno, y cuerpos cetónicos. Ojo con esto, ella no estaba descompensada, pero estaba empezando, porque ya, si vino es porque estaba cada vez peor, eh, estaba empezando a descompensarse. Bueno, cuerpos cetónicos, como vemos acá, es otro caso. También lo podemos ver con el análisis de orina. Al igual que la glucosa, están ausentes en orinas normales. Lo vemos en diabetes mellitus y en lipidosis hepática. Me voy apurando porque ya sé que estoy pasada de tiempo. Bueno, en definitiva, la tira reactiva nos muestra glucosa, cuerpo cetónico, pH 5. Es una perra que necesita internación. Bilirrubina, la tira reactiva nos muestra también bilirrubina. Es muy frecuente encontrar en gatos pigmentos biliares que no son bilirrubina, como es este caso. Lo podemos ver dentro de los 30 minutos de extracción de la muestra. Fíjense que esta gatita tiene pigmentos biliares y la tira reactiva no se tiñe con bilirrubina y en la bioquímica no está alterada, está en 0,3. Esto no es bilirrubina. Si lo relacionamos con pigmentos biliares, enviamos a hacer ácidos biliares y fíjense, 29 milimol por litros, siendo que en el felino preprandial, como fue lo de ella, tendría que haber estado en 6,9. O sea que están elevados los ácidos biliares. Nos está diciendo el análisis de orina antes que la bioquímica nos muestre una alteración del hígado, que está pasando algo en su medio interno relacionado a, puede ser por los vómitos frecuentes, evidentemente, por un cambio en su intestino, por un problema hepático. Busquémosle la causa, pero generalmente cuando encontramos esto, algo está pasando y va a mostrarse más adelante en su bioquímica. Todavía tenemos la posibilidad de hacer medicina preventiva, estar viendo qué va a pasar gracias al análisis de orina. Fíjese, esta gatita vino con una historia de anorexia de 5 días, no mostraba ningún cambio de coloración de sus mucosas y le hubiésemos hecho un antiemético porque tenía algún vómito y algo para que se sienta mejor y otra cosa. No, tomamos una muestra de orina y el color ya nos estaba diciendo que había bilirrubinuria, cosa que en el gato no puede pasar, porque ellos tienen una capacidad de reabsorber la bilirrubina 9 veces más que el perro, así que esto era normal. Tomamos una muestra de sangre y sí tenía bilirrubina en 5,4. En general,
con esta cantidad en sangre ya tendría que estar el gato amarillo. Evidentemente la encontramos antes que se ponga amarilla porque empezamos el tratamiento y a los días la gata empezamos a nutrirla, obviamente, pues era una lipidosis hepática, se empezó a poner, fíjense, con un tinte amarillito en las orejas que con los días se pasó. O sea, la encontramos justo en el momento que estaba empezándose a pigmentar las mucosas. ¿Pero qué nos permitió el análisis de orina? No dudar, rápidamente empezar a alimentarla. Sabíamos que era una lipidosis hepática y empezar el tratamiento rápido para obtener resultados rápidos también. Podemos ver sangre, vamos a probar un poquito más. Seguimiento urinario. Con respecto a la sangre, vamos a ver sangre oculta, que tanto la vamos a ver en Heller como en la tira reactiva. O sea, de lograr el análisis de orina nos permite ver eso. El sedimento urinario es importantísimo, hay que hacerlo siempre. Solamente tenemos que tener eh, una centrífuga, cualquier marca, cualquiera se puede usar, micro o macro. Nos permite, bueno, una técnica rápida. Todo esto, como les digo, la técnica en sí lleva tiempo contarles, pero lo que nos permite en el sedimento es ver células y comparar y teñirlas. Estas son mis tinciones. Son tinciones que, o sea, quiero decir que si son mis tinciones, si yo las hice, ustedes también la pueden hacer. Estas son de T15 y nos permite comparar estas células con distintos estratos de la vejiga y del epitelio de todo el sistema urinario. También podemos encontrar parásitos, como el Piersonema plica, que en esta zona se ve un montón, bacterias. Podemos encontrar cilindros están relacionados a distintas partes de los túbulos y según la composición de los cilindros es un diagnóstico diferente. Por ejemplo, Román orinaba así, sangre, pero orinaba sangre no solamente porque tenía cálculos, que tuvimos que quitarlos por cirugía, sino tenía una gran infección urinaria, que en general en machos, en perros está relacionado perros enteros con, eh, con cálculos y con infecciones urinarias. Estas son las mismas células teñidas, quedan hermosas. Eh, bueno, hicimos todo el análisis de orina de Román y vimos esto. Fíjense lo que se ve en el sedimento urinario en fresco. ¿Eh? Evidentemente ahí hay bacterias. Cuando vemos bacterias en el sedimento urinario, si son bacilos, hay más de 10.000. Y si son cocos, hay más de 100.000. Esto va sí o sí a cultivo y antibiograma. Pero ojo, esto nos habilita a poner antibióticos, de empezar con un tratamiento de antibióticos eh, antes de que tengamos el antibiograma, porque o sea, no podemos esperar 3 o 4 días. Este perro hay que medicar. Nos llegó el cultivo y antibiograma, nos dio positivo para estafilococos y hicimos también el análisis de los burolitos y eran de oxalato de calcio, calcio y oxalato positivo. Bueno, otro tema relacionado al sedimento, esto lo deben tener todos ya recontravisto porque es el típico gato que viene castrado, viene tapado a la noche, que no puede orinar. Hicimos, voy a decir, ¿para qué le vamos a hacer el sedimento urinario a un gato que está obstruido si total vamos a ver nada más que sangre y glóbulos rojos y bueno, y algunas células? Y no, sí coincido en que si hay sangre la proteína va a estar alta, como es un gato obstruido, va a haber sangre, el pH va a estar alto porque hay sangre, esto va a hacer que la proteinuria también esté alta, está todo esto relacionado. Pero ¿qué busco yo en el sedimento? Sí, no busco el análisis de sangre en sí, estos parámetros, sino busco el sedimento, busco este bichito, el Presonema plica, que lo encuentro mucho en mi zona, ya sea la sangre, sea orina con sangre entera o orina clarita, pero hay que buscar el Personema. Entonces, llegamos al final, 57 minutos. Si el urinanálisis nos aporta tantos datos, tiene tantas cualidades, ¿por qué no es de uso masivo? ¿Por qué no lo usan todos? Realmente es una pregunta que me hago siempre. Así que bueno, acá terminamos, espero no haberlos cansado tanto. eh, y intenté darle un panorama rápido de lo que pasa en la clínica diaria. Y bueno, Betiana, quedamos para las preguntas. Bueno, Doc, Hola. perfecto.
¿Cómo va? Bien, Bueno, ¿los cansé mucho? no, por favor, excelente la disertación. Tenemos gente que nos está viendo desde Salta. Un saludo al doctor Luna, desde allá, que nos estuvo Ah, mandando. el grupo del FanBet. Ese grupo del FanBet es un grupo de colegas, amigos, como una gran familia. Realmente los quiero mucho a todos. Perfecto, sí, se nota porque la están acompañando a la distancia, así que les mandamos un saludo grande. Bueno, Gracias. em, hemos tenido algunas preguntitas, pero sobre lo que estaba disertando, si alguno quiera preguntar, vamos a ver si podemos habilitarlos para que hablen o hagan alguna consulta, déjenme ver. Si no, al ¿Yo menos, puedo ver algo o no? ¿O sigo mirando mi pantalla? sí, Doc, por ahí puede dejar de compartir y así podemos Ya ver, estamos. a ver si podemos mostrar a los participantes. Vamos a hacer así. Las preguntas, les comento que todo lo que es preguntas y respuestas estuvieron llegando. Yo las leo, yo sé que el chat por ahí no lo pudieron ver habilitado, pero créanme que llegan y yo los estoy leyendo. Han preguntado, por ejemplo, qué síntomas tenía la perrita del Shunt, que por ahí no se había escuchado bien. Otra doctora Baez preguntó en caso de no poseer centrífuga, cómo se podía hacer. Hubo Bueno, algunas con respecto consultas. a la perra del Jun, fue un caso que evidentemente si no hubiésemos tenido el análisis de orina no hubiésemos llegado a un diagnóstico rápido. La perra esta está viva, no se operó, ya tiene 5 años. eh, no está bueno, o sea, su vida no es la misma, tendría que haber sido operada, pero no siempre están los medios económicos para poder hacerlo. Así que los síntomas que tuvo eran después de comer, la perra estaba enloquecía, no convulsionaba, pero no estaba como ida. Por eso eran síntomas muy inespecíficos, no era síntoma específico. No sé si se escuchó, pero les dije que la tutora me dijo, dice, después de comer se le salen los patitos de la fila. Esa era la descripción. Yo la tuve acá en observación y claro, si la perra estaba en ayunas era totalmente normal, pero después de comer se complicaba. Así que por eso los síntomas eran muy inespecíficos y el análisis de orina nos ayudó bárbaro. Y les cuento que no es el único caso que tuve así. Como hago todos los sedimentos urinarios, me encontré con muchos más casos de esto. Pero los otros eran más evidentes en cuanto a los síntomas neurológicos, con convulsiones, pero esta perrita manifestaba nada más que se perdía después de comer, tenía una convulsión, pero no era tan grave. ¿Qué otra pregunta era? También Me habían diste dos. preguntado si qué síntomas tenía la perrita del Jun, de no poseer centrífuga, cómo se podía hacer. Sí, de no Y tener centrífuga se puede dejar la sangre la hemoglobina en la heladera, eh, pero nos va a permitir ver parásitos, las bacterias no se van a mover, es lindo ver las bacterias como les mostré el video moviéndose, eh, ya hay que teñirlas. Y al dejarlas en frío, por ahí aparecen algunos cristales de oxalato de calcio que no son reales, sino que se forman por el frío. bien, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, vamos a tratar de habilitarle el micrófono. ¿Alguno desea levantar la mano y hacer una pregunta en este momento? A ver si tenemos alguno. Se ve que quedó súper claro, Doc, todo lo que... O no, o Acá los está, mareé, a ver. No, 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 acá los tengo mareé. algunos. Acá va, a ver, vamos Ah, a mira, ahí con la estoy doctora viendo el WhatsApp, sigo Silvana. viendo el WhatsApp del grupo de FanBet que están, Sí, o sea, reunidos mirando la charla. sí, sí, Así sí, que sí. bueno, sí, no, son unos Eh, genios.
Tengo a la doctora Silvana González. A ver, vamos a Sí, dejarla hablar, a ver si podemos. bárbaro. Ahí está. Doc, ¿cómo Sí, va? Puede habilitar el micrófono, no sé si se permite, si la deja o no. ¿No? Porque puse para permitir que hable, pero no sé si es que está silenciado por mí o todavía no habilitó el mic. A ver qué me dicen. No se pudo. Quizás sea yo la que no he podido. A ver si puedo probar con otra persona. A ver, Marisa, si puede decirnos algo. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Bueno, bueno, hola justo Marisa, justo era la que no tenía que escuchar, Doc. Pero bueno, en nombre de COECH, soy Marisa, en nombre de COECH División Veterinaria, nuevamente te doy las gracias. Mientras alguno más prepara una pregunta para vos, bárbaro. eh, para nosotros es un placer tenerlas a las dos, porque la verdad es que hasta acá hicieron un trabajo espectacular. La idea de COET siempre es, aunque sea tomarnos este rato para poder seguir formando, capacitando, tener profesionales que se juntaron a esta hora también para escuchar tu disertación, habla muy bien de tus conocimientos y de lo que tenés para transmitir. Así que para nosotros es un placer trabajar contigo y bueno, que hacer que estos seminarios se repliquen y que todos podamos, como decimos siempre, trabajar juntos para llegar con las herramientas que cada uno tiene a los mejores diagnósticos. Así que yo pude habilitar mi micrófono, Betty por ahí alguno más puede habilitar y tiene alguna preguntita más para la doc y creo que ya con dos, tres preguntitas, si son breves, la podemos ir liberando. De verdad y Sí, de corazón, muchísimas gracias. Excelente trabajo el de las dos. muchas Gracias. gracias. Lo que nos había preguntado la doctora Silvana González, si quedaba grabada la charla, sí, va a quedar grabada. Después la vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube. Melissa nos dice, excelente charla, muy buena. La doctora Leticia Puertas nos pregunta si ha tenido algún caso que el paciente prefiera tomar orina en vez de agua. Sí, lo he visto muchas veces. No que prefiera tomar orina antes que agua, pero sí lo he visto en internación en perros que estaban con restricción de agua y que se tomaban, necesitaban tanto tomar líquido que intentaban tomar su orina. Sí, lo he visto muchas veces. Perfecto. Nos preguntan también, ¿cuánto tiempo se puede dejar esperar para leer las tiras reactivas? Bueno, en cada una de las determinaciones dicen 30 segundos, 60 segundos, hay que respetar lo que dice la tira reactiva, eh, pero depende de cada marca, pero son segundos. Es generalmente lo que hacemos, yo después si alguien quiere le paso el video de cómo son esos 4 minutos que tengo grabado, ya me grabé haciendo el análisis completo y durante, o sea, lo que hacemos es, primero mido la densidad. Después vuelco la orina sobre la tira reactiva, esperando que cada almohadilla absorba la orina, descarto flameando un poquitito y la dejo sobre un papel. Mientras van corriendo los segundos, voy haciendo el Heller. Generalmente me da tiempo, por eso, en poquitos minutos para hacer las 3 pruebas. Bien, perfecto. Bueno, Doc, vamos a Bueno, ir cerrando ya a todos los participantes. Muchas gracias por haber asistido. Cualquier duda que se vaya presentando en estos días, nos pueden escribir. Acá están los mails. Nosotros le trasladamos las consultas a la doctora. La charla va a perfecto. quedar grabada. Más adelante vamos a publicar por dónde. Y bueno, un placer haberla tenido, Doc, haber Bueno, gracias a podido. ustedes por la convocatoria y dejarme transmitir esto que me gusta tanto, que bueno, no soy docente y espero haber llegado de alguna forma a cada uno de ustedes para incentivarlos a usar el análisis de orina. Perfecto.
clarísimo, hermosa disertación. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos, que tengan una linda noche y nos veremos próximamente en otro seminario, ¿sí? Saludos, chao, chao. Buenas noches.